Bienvenidos a Servicaribe. En el video de hoy veremos los códigos de error más comunes en el aire acondicionado, así que comenzamos. Sin duda es muy molesto en estos días de calor cuando más se necesita el aire acondicionado que este empieza a fallar. ¿Alguna vez te ha pasado que está fallando y no sabes qué hacer? ¿O notas una alerta o algún aviso de algún código de error en el display del equipo? Bien, si nos fijamos, en la pantalla o display del aire acondicionado nos puede ofrecer información muy útil para saber lo que ocurre. Así que toma nota de los códigos de error que te presentamos en este video y aprende cuáles son. Sin duda, todo depende de la marca, ya que algunos pueden variar según sea el modelo o el diseño del equipo. Así que te daremos algunos códigos universales entre equipos de aire acondicionado. Error E1. Este error ocurre cuando encendemos el aire acondicionado y el error E1 aparece en la pantalla o display del equipo. Esto puede tener diferentes significados, claro, dependiendo del fabricante, pero habitualmente se trata de un sistema de protección que impide su puesta en marcha del equipo hasta que sea solucionado. Por ejemplo, algunas marcas reflejan el error E1 cuando los filtros del aire están sucios o la falta de mantenimiento preventivo se encuentra en el evaporador o condensador. A veces podemos eliminar el error E1 simplemente apagando y encendiendo el aire acondicionado correctamente. Así se resetea el aparato, es decir, lo apagamos, esperamos unos minutos y lo volvemos a encender. Error EC. Cuando aparece en el equipo el error EC, podría estar relacionado con el gas refrigerante del equipo. Esto nos puede indicar que existe un faltante en el sistema y este ha detectado una fuga del mismo. Una vez más, la causa exacta del error depende del fabricante del aparato, pero en este caso debemos realizar una revisión de las presiones al equipo y asegurarnos que la información que nos está dando del código corresponden y así poder darle la solución a la falla, como lo comentamos, por falta de gas refrigerante. Error E3. Generalmente, cuando aparece en el display el error E3, en el aire acondicionado nos está indicando un fallo en el voltaje. Esto puede ser por bajo voltaje. Si lo vemos en la pantalla, a menudo quiere decir que debemos revisar las conexiones del aparato. Suele tener fácil solución. Solo es cuestión de conectarlo correctamente a una fuente de energía o verificar si está llegando el voltaje correcto al equipo. En algunas otras marcas también puede estar indicando un fallo en el motor del ventilador, pero esto ya va a depender del código y la marca correspondiente. Error E4. Este tipo de error, cuando aparece, nos indica que hay un fallo en el sensor de temperatura y es uno muy común, de tal forma que el aire acondicionado no puede detectar la temperatura que hay en la habitación. Por lo tanto, no puede decirle al compresor cuándo entrar o cuándo apagarse, así que tendremos que revisar nuestros sensores de temperatura y verificar que estén funcionando de manera correcta, para que así puedan indicarle al compresor cuándo deben de apagarse y cuándo deben de entrar para que marque la temperatura correcta en la habitación. Error E5. La causa de que pueda aparecer el error E5 puede variar dependiendo del fabricante del aire acondicionado. En algunos casos puede estar indicando una falta de comunicación con el mando entre el condensador y el evaporador. En otras nos puede estar avisando de una sobrecarga eléctrica. Si se trata de una falta de comunicación entre los componentes del aire acondicionado, es decir, entre el condensador y el evaporador, debemos de revisar cada una de las terminales de estas áreas para que así podamos verificar por qué no se están comunicando. Sin embargo, cuando se trata de una sobrecarga eléctrica, suele ser suficiente con apagar el aparato, esperar unos minutos y volver a encenderlo para poder permitir su funcionamiento sin problemas. Error F0. Este error igualmente aparece cuando nos está indicando una fuga o faltante de gas refrigerante en el equipo. El error F0 es un sistema de protección en sí mismo. Este bloquea el arranque del aparato hasta que el problema sea solucionado. Obviamente para evitar forzar al compresor a trabajar sin refrigerante. Dependiendo del fabricante, este error puede estar avisando también una sobrecarga eléctrica. Pero si se trata de un problema relacionado con el gas refrigerante, tendremos que verificar que no tenga alguna fuga, es decir, en algún lugar donde esté perdiendo presión del refrigerante. Error F5. El error F5 puede señalar que existe un fallo en el motor de ventilación, el cual puede estar quemado.
y por eso es que no logra encender, o puede estar rozando, ya que si el equipo estuvo presentando algún ruido antes, este puede estar obstruido y no logra circular de manera correcta. Y si se encuentra sin movimiento, esto es importante revisarlo, ya que puede causar otras fallas dentro del equipo. Ahora que sabes qué pueden significar estos códigos, entiendes que los errores a veces no pueden parecer un mensaje encriptado difícil de descifrar, pero si conocemos el significado de cada uno, en ocasiones podemos solucionar el problema. Sin duda, en cada equipo pueden variar los errores, y es de suma importancia poder empezar a tener una pequeña base o lista de los errores más comunes, para que así podamos ir cada vez conociendo y ubicando a qué falla podría atribuírsele en algún equipo la falla que está presentando. Así que esperamos que esta pequeña lista con códigos en el aire acondicionado te ayuden a poder saber qué ocurre con un equipo cuando este está marcando un error en la pantalla o display. Si quieres ver otros videos sobre el aire acondicionado, visita nuestro canal y esperamos seguir ayudándote a aprender algo más. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video y esperamos seguir apoyándote y poder seguir aprendiendo más de esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.